días a todos. Vamos a comenzar. Lo primero, espero que estéis todos bien en estos días tan complicados. Así que, bueno, voy a compartir mi pantalla. Comentadme si tenéis algún problema tanto para escucharme como para ver un poco el contenido. Esta sesión está siendo grabada, bueno, pues para luego su revisión a posteriori. Así que si alguno de vosotros necesitáis pues tenerlo, verlo bajo demanda, repasarlo, etcétera, bueno, pues no hay ningún problema, se puede hacer. Así que sentiros libres luego de pedir la grabación. Y la idea de hoy es que veamos un tipo de tecnología que nos puede ayudar bastante en la protección de nuestras aplicaciones de nuestras propias compañías. Al final, es una tecnología muy reciente, está empezando a expandirse y lo que va a intentar va a ser mejorar nuestra postura de seguridad. Un momentito. Vale, así vemos que se ve todo perfectamente. Bueno, pues la idea es presentaros la tecnología de Vicarius, que es una protección de aplicación, y lo que intenta es mejorar nuestra postura de seguridad orientada un poco a la protección de aquellas aplicaciones que todos utilizamos en nuestros puestos de trabajo y en nuestros servidores. Lo primero de todo, para aquellos que no conozcáis a Vicarius, pues cabe destacar que es un fabricante de origen israelí y que todavía se le puede considerar como una startup, aunque tiene más de 20 empleados y trabaja pues, con cientos de MSSPs por todo el mundo. Entonces, bueno, es un objeto reseñable que Vicarius también ha sido la primera startup en integrar la tecnología de gestión de software, es decir, la instalación de parches de Ivanti, que probablemente os suene un poco más por ser una tecnología líder en el mercado durante todos estos años. ¿Vale? Entonces, bueno, lo que vamos a ver ahora va a ser una pequeña presentación y vamos a ver también cómo funciona el producto en sí para que os hagáis una idea del look and feel y alguna prueba en tiempo real pues para ver cómo funciona y qué, bueno, cómo nos puede ayudar en nuestra mejora de las posturas de seguridad de nuestra empresa. Y es que la problemática está muy clara, ¿no? Desde recibir una llamada a las 2 de la mañana, que vaya, si somos el equipo técnico, somos ese CISO de nuestra compañía, pues ¿qué va a ser? Pues casi seguro que hemos sufrido un ciberataque, ¿no? O incluso también cómo nos podemos enfrentar a la batalla de la gestión del software, que es algo que nunca acaba. O sea, todos tenemos en mente los famosos martes de Microsoft, en el que el equipo de TI de cualquier compañía tiene la lucha constante de analizar cuáles son los nuevos parches de seguridad y actualizaciones y cómo distribuirlos y asegurarse que en todos y cada uno de los puestos de trabajo están siendo aplicados. ¿Para qué? Pues un poco para poder protegernos de posibles ciberataques, además de algo que no nos debería parches, ¿no? Esta distribución y control del software que tenemos en nuestros puntos de trabajo. Por reseñar algunos números, y que os haréis una idea, hay más de 1.000 vulnerabilidades de software casi cada mes. Y claro, en total, más de 150.000. Y esto son solo de las vulnerabilidades y los fallos de software que son conocidos. Pero es que, además, el origen de casi cualquier ataque, de cualquier ciberataque, por ser más específicos, después de haber explotado algún vector de entrada, como puede ser una ingeniería social, un phishing, etcétera, utilizan estos fallos de software que son conocidos para hacer su trabajo. Y es que, además, de media, más o menos, una empresa puede tardar más de 5 meses en que una compañía se asegure de que todo su parque de equipos de trabajo se encuentran correctamente actualizados, ¿no? Y es una porque al final tenemos esos 5 meses, más o menos de media, en los que, bueno, pues tenemos un agujero grande de seguridad y que nos provoca que pues, estamos en un momento crítico porque podemos ser atacados, ¿no? Y bueno, aquí es donde entra en juego Vicarius y su tecnología, que se llama Topia. Topia es una tecnología que nos ayudará a eliminar las amenazas y las vulnerabilidades de los endpoints, de las bases de datos, de la infraestructura. Vaya, permitiéndonos gestionar un poco de una manera simple y sencilla, que es algo muy interesante, aquellas vulnerabilidades que afectan a nuestro software, con visibilidad en tiempo real, ¿no? Para permitir pues, tomar decisiones rápidas y dar respuestas claras y seguras a estas situaciones que se nos presenten. Y esto es fundamental, tener una visibilidad en tiempo real de qué es lo que tenemos en nuestro parque, en nuestros equipos de trabajo. Es decir, cada vez que tengamos una nueva aplicación, pues en ese momento un equipo de gestión, de seguridad, de TI, etcétera, quiere tener
esta información en tiempo real para poder determinar qué es lo que vamos a hacer. Entonces, esa primera parte, esa visibilidad, ese mapeo, es muy interesante. Y con Topia lo que vamos a tener es una solución basada en agente. Bueno, más bien es un servicio. Ni siquiera vamos a ver ese icono del Sistray, claro, en el que nos va a dar visibilidad en tiempo real del nivel de riesgo de nuestra organización. ¿A través de qué? De esa información que va a recopilar de todas las herramientas y aplicaciones que tenemos instaladas en nuestros puestos de trabajo y servidores. Una vez que tenemos esa recopilación de las herramientas, de las aplicaciones que tenemos, vamos a hacer un inventariado, obviamente, pero con información muy enriquecida, como por ejemplo, qué versiones de esas aplicaciones tenemos. ¿Por qué? Porque al final, si sabemos un poco qué versiones de los aplicativos, de herramientas estamos utilizando, también vamos a poder poner de relieve qué vulnerabilidades pueden ser utilizadas para ser atacadas. Es decir, vamos a tener un listado de los CVEs, de las puntuaciones CVSS, de la plataforma de Mitre, por todo el mundo conocido, para ver a qué son susceptibles de ser atacadas. Claro, tenemos esa visibilidad de qué es lo que tenemos en nuestro parque tecnológico, en nuestros puestos de trabajo, y esta información además va a ser analizada con la inteligencia de Topia, de Vicarius, ubicada en la nube por la necesidad de su computación, aunque luego veremos, por supuesto, que puede ser también instalada on-premise, ¿vale? Entonces, de esta manera nos va a ayudar a identificar rápidamente cuáles son los puntos más importantes en nuestra postura de riesgo, es decir, los puntos más críticos, qué aplicaciones tenemos que son más susceptibles de ser atacadas, además de una manera, por ejemplo, muy sencilla, digámoslo así, de novato. ¿Por qué? Pues porque en el mundo, en esa deep web, en Internet, podemos incluso comprar pues malware kits o exploits para ejecutar esas vulnerabilidades, ese tipo de aplicaciones. Por eso es importante hacer una priorización de qué es lo más importante, ya sea investigar o frente al resto de la problemática. Es que esto es fundamental. Sería ideal que tuviéramos tanto los recursos humanos y tecnológicos para poder solventar toda la problemática que vamos a tener, sobre todo cuando tenemos una visibilidad total de nuestros puntos de trabajo. Pero claro, hay que ser un poco pragmáticos y aunque ese va a ser un poco nuestra utopía, a qué vamos a llegar, es muy difícil llegar. Por eso es muy interesante y muy importante hacer esa serie de priorización. Como veis aquí, vamos a gestionar esas aplicaciones, vamos a organizarlas, cuáles son las más prioritarias a proteger o a remediar, en el caso de lo que podamos hacer, cuáles las menos, simplemente para, bueno, pues atacar un poco lo que es más importante y lo que es más dañino para nuestra organización. De esa manera vamos a poder mejorar nuestra eficiencia y actuar rápidamente allí donde se necesite, reduciendo nuestra exposición al riesgo, que al final es algo que buscamos todos los que nos enfrentamos a este mundo de la ciberseguridad. Y la idea, además, no solamente de hacer esa priorización, es que podamos actuar, es decir, desde la propia plataforma, desde el propio Topia, nos permita lanzar esas acciones que nos protejan a nosotros y a nuestros usuarios. Entonces tenemos nuestra visibilidad, tenemos nuestra priorización de riesgos, pues ¿qué nos falta? Poder aplicar esas protecciones de una manera muy eficaz. Para ello, Topia nos va a permitir proteger nuestras aplicaciones y los endpoints por extensión, incluso sin la necesidad de aplicar los parches correspondientes. Es decir, vamos a monitorizar el comportamiento de las aplicaciones y en caso de detectar posibles ciberincidentes, vamos a poder bloquearlos en tiempo real. Esto es muy interesante porque ni siquiera tenemos la necesidad de aplicar parches y actualizaciones a nuestras herramientas de una manera rápida y sin control. ¿Por qué? Porque aplicar este nivel de protección, este virtual patching, llamémoslo así, nos va a permitir seguir estando seguros y darnos tiempo para analizar la necesidad de instalar esas actualizaciones y parches. Pues, por ejemplo, en equipos de laboratorio, equipos de conejillos de indias, digámoslo así, donde vamos a comprobar que realmente todo siga trabajando como debería trabajar y que esa supuesta remediación o mitigación no nos provoque más problemas. Por supuesto, en el caso de que así lo deseemos, no solamente vamos a poder hacer ese virtual patching con Topia, sino que también vamos a poder distribuir aquellos parches que seleccionemos. Muy interesante porque de esa manera no tendremos que ir equipo a equipo, por ejemplo, llevándolo a cabo o simplemente utilizando esas GPOs directivas de directorio activo, para la redundancia, para distribuir software o utilizar otra serie de software adicionales, sino que con el propio sistema de protección de Vicarius, Topia, vamos a poder ver qué es lo más vulnerable, vamos a poder priorizar y vamos a poder actuar, ya sea, como os digo, aplicando esos parches o simplemente aplicando la protección, el nivel de protección que nosotros queramos. ¿Vale? Como veis, con Topia vamos a poder elegir nuestra seguridad, ¿no? Hablando un poco de estas dos opciones que vamos a poder llevar a cabo. Además,
vamos a tener un nivel de riesgo que podemos medir en tiempo real. Es decir, podemos saber si estamos mejor o peor que la semana pasada. Esto es muy interesante porque de esa manera vamos a poder evaluar que nuestras medidas de seguridad sean más o menos adecuadas o ayudar a tomar decisiones en cuanto a qué debemos priorizar o qué no. Y de esa manera eliminamos esos tiempos en blanco en los que puede aparecer, por ejemplo, entre un análisis y otro de vulnerabilidades. Todos tenemos en mente esas herramientas que pueden hacer análisis de vulnerabilidades, pero ¿qué es lo que pasa? Que habitualmente esos análisis de vulnerabilidades pueden afectar a nuestros equipos, a nuestros sistemas, a nuestros servicios, a nuestros servidores. Por eso no se llevan a cabo de manera continua, sino que se organizan para hacerlo de manera recursiva, digámoslo así, pues por ejemplo, una vez al mes, una vez cada 15 días o una vez cada 6 meses, de acuerdo un poco a nuestra compañía. ¿Qué pasa? Que durante ese tiempo entre análisis y análisis no sabemos cómo estamos. No sabemos si tenemos nuevas aplicaciones o en qué versiones están, si han salido nuevas vulnerabilidades que afecten a esas aplicaciones que ya tenemos. Con Topia tenemos esa visibilidad, seguimos haciendo en tiempo real ese análisis de riesgo y además nos permite aplicar las medidas de protección que queramos. ¿Vale? Es decir, vamos a reducir nuestro tiempo de exposición a las vulnerabilidades de aquellos 5 meses que comentábamos al principio a prácticamente cero. Y además vamos a poder gestionar nuestro software desde una plataforma centralizada. Como hemos comentado, pues Sopia es una herramienta SaaS, Software as a Service, basada en cloud, que nos permite escalar nuestra infraestructura de una forma muy sencilla. ¿Por qué? Porque no vamos a tener una infraestructura on-prem que necesite de servidores o de equipos de apoyo, sino que podemos tener hoy en día 100 equipos de trabajo, servidores, etcétera, endpoints, llamémoslo así, mañana 500, pasado mañana 1000, en fin, podemos aumentar de una manera muy sencilla, simplemente desplegando ese servicio en los sistemas que queremos monitorizar y proteger. Pero, por supuesto, para aquellas compañías que quieran tener sus herramientas en modo on-premise, también existe esa posibilidad. Entonces, como veis aquí, algo muy interesante es que con Topia vamos a poder incluso proteger equipos legacy. Fijaros aquí que obviamente lo podemos poner en cualquier plataforma de sistema operativo de Microsoft, de Windows, pero pensad en aquellos sistemas legacy fuera de soporte, como Windows XP, como Windows Server 2003, 2008, etcétera, que ya no ni siquiera tienen capacidad, bueno, incluso Windows 7, capacidad de actualización o de aplicar patches desde el punto de vista del propio fabricante. De esta manera, con Topia, vamos a poder poner de relieve a qué somos más o menos susceptibles de ser vulnerados y además aplicarle una protección, ese virtual patching en tiempo real, lo que nos ayuda a seguir estando protegidos mientras hacemos ese tipo de decisión o de upgrade tecnológico en el que vamos a sustituir un poco pues, esos sistemas más anticuados. ¿Vale? Por lo tanto, podemos establecer pues, un plan de mitigación continua de una manera sencilla que, por ejemplo, pues nos va a permitir enfrentarnos a situaciones como esos martes famosos de Microsoft que hablábamos de despliegue masivo de software, que en tiempo real nos va a indicar qué sistemas es necesario que llevemos a cabo estas acciones automáticas y además nos va a brindar la oportunidad de hacerlo de una manera sencilla, cómoda, visual, descentralizada, claro. Además, vamos a poder entender mejor las amenazas que nos pueden afectar, ¿no? Porque nos va a dar toda esa información enriquecida de posibles ataques conocidos e incluso desconocidos, zero days. ¿Para qué? Para que poder aplicar la medida de seguridad que queramos, ya sea simplemente distribuyendo un parche o mitigación o remediación que esté disponible o simplemente aplicando esa medida de protección en tiempo real, ese virtual patching que nos ofrece Topia. Vamos a ver ahora mismo un poquito qué es lo que podemos observar en la herramienta en sí. Aquí lo podemos ver. Tenemos pues nuestro dashboard inicial. En este caso, como veis, pues es nuestra propia compañía, Infecom, y tenemos un dashboard en el que nos va a recopilar un poco toda la información en tiempo real, ese overview del nivel de riesgo de nuestra compañía. Vamos a ver pues en la parte izquierda la información de los sistemas a monitorizar. Por ejemplo, en este caso, pues tenemos unos equipos de laboratorio, 4 dispositivos que los tenemos monitorizados, y las aplicaciones que están siendo supervisadas, obviamente, en esos equipos. Es decir, qué aplicaciones tienen esos 4 equipos. De hecho, incluso podéis ver aquí que hay una nueva. Esto es porque, bueno, pues ha sido una instalación reciente y, por tanto, nos alerta de esa nueva aplicación. Además, vamos a poder ver un poco los niveles de riesgo, qué aplicaciones nos generan son consideradas de alto riesgo, de riesgo medio o de bajo riesgo, para focalizarnos y poder priorizar en lo que podemos actuar. De hecho, pues por aquí vamos a ver un pequeño dashboard de priorización en el que vamos a ver nuestros niveles de riesgos y además
esta parte de abajo, esa información enriquecida que vamos a poder ir viendo de cada vulnerabilidad, de cada aplicación o de cada endpoint que estamos supervisando. De hecho, como veis aquí, fijaros que hay un componente que se llama Xtags. Es un análisis de riesgo desarrollado por propio Vicarious en Topia, que lo que nos va a dar es información de contexto enriquecida. Por ejemplo, qué aplicaciones, por ejemplo, tienen un parche, qué aplicaciones utilizan pues, un alto rendimiento de la máquina, aumenta la superficie de ataque, o, por ejemplo, se ejecutan quizás en administrador. Esta serie, fijaros aquí, según vamos escuchando, estas etiquetas nos va indicando cuántas han sido afectadas y en qué dispositivos. Nos va a dar esa información muy interesante pues para poder hacer esa priorización, ¿no? ¿Cuántas aplicaciones tienen vulnerabilidades que pueden ser explotadas, por ejemplo, con un exploit? En este caso, por ejemplo, tenemos 3. Y además de esta información enriquecida, este análisis de riesgos que nos proporciona Vicarious per se, también obviamente vamos a tener la información de cuántas CVEs de esas vulnerabilidades conocidas, con toda su información añadida, sus puntuaciones CVSS, con sus links a la base de datos de Mitre, etcétera, vamos a tener. Es decir, que en cada aplicación vamos a ver a qué vulnerabilidades son susceptibles de ser atacadas. Por supuesto, y algo muy interesante, no solamente vamos a ver que esas aplicaciones son susceptibles de ser atacadas por cosas conocidas, sino también por 0 days. Y esto en ese sentido, ¿cómo lo vamos a llevar a cabo? Bueno, Topia va a realizar un análisis de los binarios que tiene cada aplicación para determinar si se ha visto en otros ataques, en otros comportamientos, en otros entornos, para llevar a cabo posibles ataques que no son conocidos, no están normalizados y gestionados a través de Mitre en su base de datos de CVEs. Por ejemplo, como puede ser el uso de APIs, como puede ser pues, instalación adicional de extensiones, de add-ons, de otros binarios, etc. Esta información también nos va a ser muy relevante porque no solamente nos va a dar información de a qué somos vulnerables de manera conocida, sino también de manera desconocida. Por supuesto, si os fijáis, toda esta información a nivel general es un dashboard de nuestra compañía, pero podemos ir también simplemente ir filtrando para, bueno, pues llevar a cabo un poco nuestra visión de nuestros niveles de riesgo. Por supuesto, esto vamos a poder exportarlo, nuestros informes, para poder, pues, bueno, enriquecer bases de datos de terceros, realización de informes, pues, para nuestro SIBOR, o etcétera, ¿vale? Bueno, vamos a ver también, por ejemplo, un listado de las aplicaciones, ese 78 que comentábamos. Aquí, por ejemplo, tenemos una de alto riesgo, de medio riesgo y de bajo riesgo. De hecho, si vamos a filtrar por un equipo de trabajo, aquí en un equipo que se llama Windows, lo que vamos a hacer, por ejemplo, vamos a hacerlo un poco en tiempo real, vamos a instalar una versión de Notepad++, un poco antigua. Como veis, es la 764. Es decir, es una aplicación, bueno, muy conocida, más que de sobra, en el que lo que provoca es que esa versión tan antigua muy probablemente tenga, bueno, pues tanto vulnerabilidades conocidas como desconocidas. Y vamos a poder gestionar, por ejemplo, su actualización, su nivel de parcheo, etcétera, pero también vamos a poder añadir una capa de protección a, bueno, pues a lo que se le considere. En este caso, como veis, estamos en la versión 764. Entonces, en nuestro equipo podemos ver que no tenemos ningún icono de Systrate que nos diga nada de que tenemos un agente de Topia corriendo, pero sí que podemos verlo nuestro servicio. Para forzarlo un poco y ver que reporte esa información, vamos a reiniciarlo, de forma que el agente se para y se vuelve a lanzar y vuelve a analizar ahora en tiempo real un poco todas las aplicaciones y va a reportar esta información a Topia, a la parte cloud, a la parte donde tenemos nuestro análisis y gestión de vulnerabilidades. En este caso, como veis, tenemos en nuestro equipo 14 aplicaciones de nivel bajo. Vamos a refrescar y con un poco de suerte, aquí ya tenemos 15. En este caso, ahora vamos a poder ver que se ha hecho el análisis de esta Notepad++ que acabamos de instalar. Como veis, recoge todas, incluso a él mismo, todas y cada una de las aplicaciones que tenemos en nuestro equipo de trabajo. Entonces, bueno, aquí podemos ver pues, el detalle, en este caso, de la aplicación que acabamos de instalar, un poco las acciones que nos recomienda. También podemos ver pues, un poco el análisis. Vamos a ver que reconoce que tenemos esta versión, la 764. Los sistemas operativos y demás, si tienen estas Xtags, en este caso, pues como veis, Attack Surface, se le aplica. Si tenemos los CVEs, en este caso no hay ningún CVE conocido que afecte a esta versión de Notepad,
pero sí que tenemos posibles zero days, en el que, como podéis ver, a través de interacciones con certificados, con técnicas de hooking, incluso se puede intentar hacer una filtración de seguridad, ejecutar scripting en ese propio Notepad, etcétera. Como veis, tenemos una serie de familia de posibles ataques de zero days. ¿Cuál va a ser nuestra acción en este caso? Bueno, después de revisar este análisis que nos proporciona la herramienta, lo que vamos a poder hacer es, pues por ejemplo, en este caso, vamos a aplicar una gestión de parches, una actualización. Entonces, como veis, si esta aplicación lo tiene disponible, lo vamos a ver aquí. Simplemente vamos a seleccionar el parche, la actualización, seleccionamos el equipo de trabajo, como veis es un Windows 10 Pro, y damos a instalar parches. Nos va a dar a elegir todo un listado de posibles actualizaciones disponibles. Por ejemplo, vamos a instalar el 784, le decimos que adelante. Entonces, en este momento, cuando ese agente de escritorio, ese servicio, vuelva a contactar con Vicarious, le va a decir, oye, ¿tienes alguna acción para mí? ¿Tengo que hacer algo? Y en ese caso le dirá, sí, sí, claro que sí, tienes que hacer esta actualización del parche. Entonces, para forzarlo un poco, vamos a volver a resetearlo para no quedarnos aquí un poco en este WebEx de manera infinita. Y vamos a darle un poquillo de tiempo para que lo lleve a cabo. Además, bueno, podemos seleccionar cualquier otra aplicación, incluso de alto riesgo, por ejemplo, en este caso, y lo que vamos a poder hacer, pues fijaros que nos dice que en este caso, en esta versión de Firefox, no hay parches disponibles. Vaya, ¿qué podemos hacer? Vemos nuestro análisis y podemos ver que, bueno, pues también hay técnicas de zero days que pueden ser susceptibles de ser utilizadas para vulnerar esta aplicación y, por ende, nuestro puesto de trabajo. Fijaros, además, que es un navegador, es una herramienta muy en contacto con ese mundo exterior, con esa conexión a Internet, que incluso nuestros equipos de trabajo, nuestras personal, hoy en día más que porque tienen que trabajar desde casa, puede ser más susceptible de ser atacado. ¿Qué es lo que vamos a poder hacer? Vamos a poder aplicarle una protección. En este caso, bueno, pues simplemente nos vamos aquí y le decimos, bueno, pues proteger o monitorizar, como queramos. Gestionamos la protección, seleccionamos nuestro equipo. Si tuviéramos más equipos, los podemos también llevar a cabo. Y lo que podemos hacer son dos acciones: monitorizar o proteger. La diferencia va a ser que esa monitorización es como, los que sean más duchos en la materia, sería como aplicar un IDS. Es decir, vamos a monitorizar en profundidad esa aplicación para que en caso de que se intente vulnerar esa misma aplicación con algunas de las técnicas que hemos visto, ya sea por esa explotación de las vulnerabilidades, ya sea por esa ejecución de esos zero days, tengamos algún tipo de alerta que nos diga, oye, en el puesto de trabajo de Daniel está sucediendo este comportamiento. Lo más interesante quizás en este caso, que ni siquiera tenemos un parche disponible, porque ya tenemos la última versión de Firefox, es añadir una protección. Es tan sencillo como activarlo y de esta manera lo que vamos a aplicar es ese famoso virtual patching. Nuestro agente, nuestro servicio, lo que va a hacer va a ser una monitorización en profundidad, igual que comentábamos antes de ese aplicativo, para que en caso de que se lleve a cabo algún tipo de ejecución de esas zero days, por ejemplo, o vulnerabilidades conocidas, lo pare en tiempo real y por lo tanto estemos protegidos. Bueno, vamos a volver un poco a nuestro equipo. Habíamos dicho que habíamos instalado la versión 764. Vamos a ver por qué mandamos una acción, una actividad de actualizar esa versión. Si vamos por aquí, fijaros que ya estamos en la versión 784. De hecho, vamos a reiniciar el servicio. ¿Para qué? Para que simplemente le pueda decir a Topia que ya tenemos esa versión y por lo tanto, vamos a filtrar por aquí. Esto simplemente pues por no tener que esperar de manera infinita, hacerlo un poco más rápido, para que el sistema ya sepa que ya tenemos esta versión 784. Tardará unos segundos en actualizarse, pero bueno, vamos a refrescar, F5, y ahora buscamos de nuevo ese Notepad, por aquí, y análisis. Bueno, todavía no lo ha reportado, daremos unos minutos, pero bueno, sería un poco la idea, hacer esa gestión que hemos comentado de parches en este caso. Como veis, es algo muy sencillo, es muy visual. Vamos a tener la capacidad de poder ver toda la información, todas las aplicaciones en nuestros endpoints. De hecho, algo muy interesante. Perfecto.
Patch Management. No, ya no hay ningún parche, ¿vale? Porque ya lo tenemos en la última versión. Perfecto. Vamos a poder ver también qué dispositivos tenemos monitorizados. En este caso, como veis, hay 4 equipos y tenemos un análisis de riesgo, ya no solamente por el número de aplicaciones instaladas, sino también por sus niveles de riesgo. Es un poco, bueno, la manera condensada en cada endpoint de lo que veíamos un poco pues, en esta serie de menús de aplicaciones, dashboard, etc. Como veis, muy sencillo. Estos equipos a través de ese servicio van a comunicarse con la plataforma cloud para reportar la información y para recopilar posibles acciones, como veíamos, de esa monitorización, de esa protección o de esa distribución de software y pases de actualizaciones. Bueno, podemos, justo he cambiado de pantalla, bueno, pues aquí podemos ver un poco las recopilaciones. Por supuesto, en este caso podemos incluso crear grupos de dispositivos, por ejemplo, equipos Windows de mi personal de trabajo, usuarios normales, equipos Linux, equipos, pues no sé, servidores, equipos, etcétera. Como veis aquí podemos ver un poco toda la información recogida de nuestras aplicaciones que, bueno, pues hemos estado comentando, ¿vale? Como veis es una herramienta muy sencilla. Abrimos un poco el tiempo de preguntas, dudas que os surjan. Por favor, sentiros libres tanto de escribirlo vía chat o de activar el micrófono para, bueno, pues ponerla un poco en común y, bueno, pues estaré contento de contestaros a todas las dudas que os surjan de cómo utilizar Topia, pues para mejorar un poco nuestra postura de seguridad en cuanto a las aplicaciones que tenemos en nuestros puestos de trabajo, ¿vale? De hecho, fijaros por aquí, aplicaciones. Vamos a ver por aquí. Bueno, creo que estáis todos silenciados. Si queréis hacer alguna pregunta, pues simplemente desilenciáis un poco eh, vuestro sistema, vuestra conexión a Webex y podéis llevarlo, podéis preguntar con total libertad, ¿vale? No hay ningún problema. Como veis aquí, pues es un poco un recorrido pues, de las distintas pues, versiones incluso de Zoom, ahora muy en boga, como Webex, etcétera. Bueno, distintas aplicaciones que tenemos. De hecho, a ver. De todas formas, sí, lo ideal también es que, por supuesto, lo probéis. Es algo, como veis, muy interesante, muy sencillo. Entonces, bueno, pues nos va a ayudar rápidamente en un poco ver, dar visibilidad cuándo va a ser nuestra postura de riesgo y cómo mejorarla, ¿vale? En este caso, me preguntan un poco cuál es el valor diferenciador de esta herramienta respecto a otros. Por supuesto, ¿cuál va a ser? En primer lugar, la infraestructura no es nada. Obviamente, como veis, es algo, además, una herramienta muy sencilla, tanto de desplegar el agente como utilizarlo, como obtener resultados. Y lo más interesante, estamos teniendo resultados en tiempo real. Es decir, igual que en un momento yo he instalado esa versión de bloc de notas, la versión que fuera, y en un momento ya tenemos visibilidad, esté donde esté ese equipo, decir, oye, Daniel ya tiene en su equipo de trabajo una nueva aplicación y por lo tanto el equipo de seguridad ya puede llevar ese análisis en tiempo real y decir, oye, pues esta aplicación que se ha instalado el usuario, vamos a añadirle una capa de protección, vamos a poder monitorizarla o incluso gestionar sus parches. Ahí está la clave. Muchas herramientas de análisis y gestión de vulnerabilidades pueden hacer ese análisis, pero se quedan ahí. No siguen el último paso, que, cuál va a ser actuar o actuar de una manera sencilla. Es decir, ya sea gestionar nuestro nivel de parcheo, por ejemplo, en este caso, fijaros, de Microsoft, de Windows, oye, ¿qué parches queremos instalar? Pues vamos a ver aquí, por ejemplo, en mi propio portátil y podemos activarle un poco los parcheos que queramos, ¿vale? Desde Windows. La herramienta vale tanto para, además, como, bueno, en este caso es en todo Windows 10, pero pueden ser también cualquier tipo de servidor, herramientas, equipos de trabajo de Microsoft, de Linux, ¿vale? Puede ser pues cualquier sistema operativo. De hecho, hay un listado, si alguna duda lo podemos hacer llegar. En cuanto un poco más orientado a esos puestos de trabajo o a ese mundo Microsoft, en aquellos sistemas operativos Windows, pues por supuesto, cualquiera de ellos está soportado. En este caso, comentabais que si es posible también bloquear una aplicación. No, no es posible, porque no vamos a hacer un control de aplicaciones basado en un endpoint, como podemos tener, pues, por ejemplo, en este caso, como veis, nuestro EDR de Bitdefender. Lo que vamos a hacer es un análisis de los aplicativos que están corriendo
y por lo tanto añadirle la protección. ¿Por qué? Porque Topia y Vicarious en este caso parte de la idea de que si tenemos esa aplicación instalada en nuestros puestos de trabajo será porque lo necesitamos. Por lo tanto, lo que vamos a poder hacer es añadirle una protección para protegerlas, para la redundancia, de posibles ciberincidentes e incluso gestionar sus versiones, pues en este caso incluso, por ejemplo, de Office, por ejemplo. En este caso no tenemos un parche disponible porque tenemos la última versión, bueno, pero sí que podemos hacer una protección, activarla. Pues en este caso, por ejemplo, tan sencillo como dos simples clics. ¿Vale? Como veis, es muy sencillo. Por supuesto, vamos a tener una serie de eventos, ya sea porque, fijaros, nuevas aplicaciones han sido instaladas, hemos gestionado un nuevo endpoint, hemos aplicado pues una nueva protección, una nueva versión, un nuevo parche, todo va a quedar recogido, por supuesto. ¿Vale? En este caso también nos comentan, como veis, yo he ido aquí un poco haciendo uso de mi interfaz de usuario pues, para lanzar esas actividades. Actualmente, en este momento, no es posible automatizarlas. ¿Por qué? Porque se llega a la conclusión de que quizás todavía las empresas no están en ese punto de automatización. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pensad que si automatizamos la distribución de software, de parches, es posible que incurramos en un error y va a ser muy complicado volver atrás a nuestra postura original. Es decir, tenemos el aplicativo, pongamos uno, por ejemplo, digámoslo así, Firefox, nuestro navegador, por ejemplo, que está en la versión 75. Y nuestros usuarios lo utilizan para acceder a un aplicativo interno, a, pues, sí, a la página web de Ingecom donde hacen ciertas actividades. ¿Qué pasa si de manera automática automatizamos el envío de un parche? En caso de que no lo hayamos probado, por ejemplo, lo que podría pasar es que ese parche, esa versión de Firefox versión 78, no funcione correctamente en nuestro aplicativo web. Por eso se entiende que de momento es más interesante llevar a cabo esa actividad de manera manual. ¿Y por qué? Porque realmente podemos filtrar, o sea, podemos hacer, si queremos hacer esa protección o lo que queramos, ese parcheo, a todos los equipos en un simple clic. Es decir, no es necesario que vayamos uno a uno llevándolo a cabo, sino que con un simple clic vamos a poder seleccionar todo nuestro parque y ejecutar lo que fuera. En este caso, una protección o en el caso de que lo deseemos, gestionar nuestro parche. Por supuesto, todas las acciones que hemos comentado se recogen en una serie de eventos que podemos ver aquí y también algo interesante es que vamos a poder también enviarlo pues a SIEMs, esos aglutinadores un poco de eventos de seguridad para poder tenerlo todo de manera centralizada, securizada y bueno, posiblemente activar ciertas pautas de trabajo o alertas, por ejemplo. Entonces sí, vamos a poder también hacer esa exportación a cualquier sistema SIEM. Bueno, chicos, si no tenéis ninguna pregunta más, vamos a dejarlo en este momento. Eh, lo que sí que vamos a hacer es, bueno, os lo he comentado, vamos a poder tener disponible esta demostración. Por supuesto, si necesitáis cualquier información adicional, podéis probarlo, la herramienta y demás, os podéis poner en contacto con nosotros. Yo soy Daniel Vaquero, pero seguro que a través de cualquier account manager un poco de vuestra compañía, pues estarán contentos de poder explicaros en profundidad también pues alguna funcionalidad que a lo mejor se os ocurra más adelante o incluso llevar a cabo pues una prueba de concepto para que veáis en vuestra propia infraestructura lo sencillo y la información tan interesante que os va a reportar y que bueno, os ayudará en vuestro día a día para tener una mejor postura de seguridad y estar de la manera mejor posible protegidos ante nuestros ciberincidentes. Bueno, una última pregunta. Comentaban un poco la gestión de la herramienta, si es ágil o no. Como veis, es muy sencilla. Nosotros vamos simplemente a desplegar, a utilizar esos sistemas, esa monitorización en nuestros equipos que los seleccionemos y luego, como veis, una persona que puede ser más o menos experta en seguridad le va a poder sacar partido a la herramienta. ¿Por qué? Porque rápidamente vamos a ver nuestra postura de seguridad, vamos a ver esos análisis de riesgo que llevan asociados y nos va a permitir además profundizar en nuestras aplicaciones. Por ejemplo,
pues vemos aquí un aplicativo, pues, qué sé yo, por ejemplo, WinSCP, por decir algo, en el que vemos que ese análisis de riesgo nos lo sitúa como de capacidad, de riesgo medio. Obviamente, primero habrá que centrarse en los riesgos más altos, luego medio y finalmente los riesgos bajos. Podemos ver en un simple clic un poco los análisis. Fijaros, tanto las versiones disponibles, las versiones que están instaladas, esas herramientas, esas etiquetas, esos X-tags que nos va a permitir tener información enriquecida. Fijaros, en este caso nos está diciendo, oye, este aplicativo en esta versión es muy fácil de explotar y además lo tenemos en 2 equipos. Esto me puede dar un poco idea de decir, ostras, pues tengo que tomar cartas en el asunto. Como veis, también tenemos una X-tag que nos dice, y además tiene parche, y además tiene vulnerabilidades conocidas. Fijaros, de hecho, aquí, si vamos a los CV threads, podemos ver todas las vulnerabilidades conocidas que afectan a esta versión, en este caso de WinSCP. Incluso información no conocida. Fijaros, esos 0 days me está diciendo que pueden ser utilizados, esas APIs, para intentar vulnerarlo. Entonces, después de haber hecho este análisis en el que vemos esa postura de riesgo de tipo medio, en el que vemos que tenemos tanto patches disponibles como que además es muy sencillo de explotar, yo digo, pues mi decisión va a ser, tengo que tomar todas las cartas en el asunto, tengo que protegerme. Entonces, puedo tomar 2 decisiones. Una, por ejemplo, va a ser la gestión de parches. Puedo simplemente seleccionar el que yo quiero, pues por ejemplo esta, le doy a gestionar instalación y simplemente selecciono el puesto de trabajo donde se ha detectado esa versión y le digo instalar parches. Por ejemplo, la última versión disponible. Le voy a continuar y listo, no tengo que hacer nada más. Si, en mi opinión, en mi decisión, no quiero instalar un parche porque es no sé, no quiero llevarlo a cabo por la razón que toque, o porque simplemente no tuviera un parche disponible, podemos ir a la parte de protección, como veis, y darle a gestionar protección. Y digo, vamos a ver, este WinSCP está disponible en estos 4 equipos, lo puedo seleccionar todos ellos, y le puedo dar que simplemente me lo monitorice o algo mucho más adecuado, que me lo proteja. En este momento se empieza a aplicar ese virtual patching, que lo que me provoca es que cuando algo o alguien intente vulnerar esa aplicación, Topia me lo detecta y me lo corta ese ataque. Como veis, la herramienta es muy sencilla. Con 4 clics podemos hacer ese análisis de información de, bueno, a qué es vulnerable o a qué no, a qué cosas me tengo que centrar, sobre qué tengo que tomar decisiones y de esa manera, bueno, pues podemos hacer este tipo de despliegues, pues por ejemplo, de parches o de protección. Claro, algunas personas podrán pensar, bueno, yo ya tengo una herramienta de distribución de parches, ¿por qué Topia puede ser mejor o peor? En este caso, fijaros, la distribución de parches es simplemente una acción llevar a cabo. Lo más interesante de tener Topia, Vicarius en este caso, es en esa inteligencia, esa información enriquecida, ese análisis de riesgos, en el que me dice que mi Flash Player, la versión que tenga, es fácil de explotar, tiene parches, tiene un alto impacto, por ejemplo, tiene vulnerabilidades conocidas. Toda esta información que me va a ayudar a tomar decisiones en una herramienta de distribución de parches no lo tengo, ni mucho menos. Es más, tendré que estar pendiente a través de otros sistemas terceros, como quizás los propios fabricantes, para tener en mente que FastPlayer ha sacado un nuevo parche, por ejemplo. Y si quiero saber a qué vulnerabilidades está siendo afectado, tendré que hacer un análisis. Pero fijaros, con Topia lo tengo todo en la misma interfaz. Y toda esta información que estamos viendo aquí, las versiones que tengo instaladas, por ejemplo, esta de aquí, alguna otra en otro equipo, por ejemplo, la 321, la 344. Toda esta información la tengo recogida de todo mi parque de equipos protegidos. Y además me permite decir, oye, pues decido, es cierto, tengo que aplicar un parche que me proteja de todas esas situaciones, pues lo puedo llevar a cabo. Es decir, pues oye, vamos a lanzar esta actualización, en este caso, en este equipo. Y simplemente con un simple clic selecciono la versión del plugin, en este caso, que quiero actualizar. Por ejemplo, a la última disponible, la 344. Como veis, además, esa actualización de parches, lo hemos comentado, pero ¿de dónde va a salir? Ese Topia lo que va a hacer cuando se ponga en contacto con Vicarius, va a decir, oye, tengo alguna actividad que hacer y le dirá, sí, sí, tienes que instalar este parche, toma el parche, si está disponible. En caso de que no estuviera disponible, ese servicio incluso va a contactar con la web del fabricante, en este caso de Adobe, para pedirle el parche y en ese caso le hará la instalación de manera desatendida.
el usuario ni siquiera lo va a notar porque va a estar corriendo en segundo plano. Entonces, fijaros que no solamente vamos a poder desplegar los parches, sino que vamos a poder aplicar medidas de protección de manera muy sencilla con un simple clic, sin necesidad de realizar ninguna reinicio de ninguna máquina, sin necesidad de bueno, interactuar con nuestro usuario, que puede ser más o menos amigable o que nos puede dar más o menos ventanas de trabajo. Simplemente con un simple clic se activa la protección y entonces de esa manera el usuario sigue trabajando como haría en cualquier momento, pero bueno, de una manera mucho más protegida. Y, por supuesto, ahora podremos decidir, bueno, pues hemos mejorado nuestra postura de riesgo, hemos empeorado, hemos cambiado algo. Bueno, podemos tener una serie de eh, puntuaciones que podamos medir y podamos probar un poco nuestra evolución. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que se os ocurra? Es muy posible que, bueno, pues a lo largo del día se os ocurran más cuestiones o funcionalidades o, bueno, pues alguna pregunta. Preguntáis, por ejemplo, qué limitaciones tiene Topía. Um, no sé muy bien a qué os referís, pero bueno, algo que puede ser un handicap, por ejemplo, es que todavía hoy en día no podemos analizar, por ejemplo, los dispositivos Mac. Entonces, bueno, pues para aquellos usuarios en los que utilicen ese tipo de sistemas operativos, pues no lo tenemos disponible. Por supuesto, está en roadmap. De hecho, vamos, en el siguiente Q va a salir. Y además, no solamente eso, sino que se va a dar mucha más información de las detecciones que estamos haciendo. Es decir, hoy en día, por ejemplo, podemos ver aquí vamos a analizar cualquier aplicación, por coger una cualquiera que no hayamos visto, por ejemplo, este Visual C. Si vamos a la parte de análisis, podemos ver aquí incluso pues, estos 0Ds que comentábamos. Algo que se va a ampliar, que esa información va a ser exactamente que te explique cómo son esas técnicas de hooking o interacciones de password, es decir, estos 0Ds. ¿Por qué? Porque esto es muy interesante tener esta información, porque podemos tener otros elementos de seguridad, por ejemplo, un endpoint, por ejemplo, un Next Generation Firewall o incluso un proxy o, bueno, pues cualquier otra herramienta de seguridad que nos permita llevar a cabo protecciones en nuestros endpoints para protegernos de estos comportamientos. Entonces, bueno, esto es otra cosa que tenemos ahora mismo en Roadmap, que nos va a permitir tener esta información mucho más detallada, sobre todo pensando en aquellos equipos de trabajo que sean eminentemente técnicos. Es decir, no solamente a lo mejor un administrador, digámoslo así, de software, aplicaciones o valga la pena decir, pues esa persona de seguridad que hace de todo un poco y entonces no tiene tiempo de profundizar en ese sentido, pues bueno, teniendo un poco esta información para hacer el análisis de riesgos y por tanto tomar decisiones puede ser suficiente. Pero si tenemos un despliegue en una compañía que tiene un equipo técnico muy avanzado, pues le puede venir muy interesantemente esa información adicional pues, para tomar más decisiones. Bueno, en este caso, como competencia como tal, podríamos decir que no tiene ninguno que haga exactamente lo mismo. Es decir, habrá herramientas de distribución de software, habrá herramientas que puedan hacer esa análisis y gestión de vulnerabilidades, pero herramientas que hagan ambas dos, además muy orientado a lo que es el día a día de nuestros usuarios, como puede ser esas aplicaciones, bueno, pues no, ahora mismo no tenemos, y mucho menos en el mercado español, tenemos así un fabricante que le pueda hacer sombra. Entonces, bueno, pues es tecnología totalmente nueva y, bueno, pues muy interesante además. ¿Qué nos diferencia, por ejemplo, de la tecnología de Trend Micro? Bueno, además de que Trend Micro entiendo yo que será la parte de el endpoint, de la protección de endpoint. Bueno, pues Trend Micro en realidad lo que nos va a hacer va a ser tener una solución a nivel de endpoint, de puesto de trabajo, que nos va a proteger sobre, por ejemplo, digámoslo así, cosas conocidas como puede ser un virus, a través de esas bases de datos más que conocidas, ¿no? Como puede ser el 80% de esos ataques que vamos a tener. Por supuesto, tiene también acciones, tiene servicios de análisis más en profundidad, más avanzados, en el que, bueno, pues nos puede aplicar esas técnicas de detección y respuesta mucho más avanzadas pues para detectar problemáticas no basadas en firmas.
También tiene, es posible que lo estéis preguntando porque tiene la parte de un virtual patching en el que también puede detectar, bueno, pues ciertos comportamientos y por lo tanto pararlos, pues para, a nivel de proteger. Claro, aquí vamos a ver dos diferencias bastante claras. Por un lado, con Topia nos va a permitir no solamente aplicar virtual patching, que es muy interesante, pero no es la solución definitiva, ni mucho menos. Al final, virtual patching nos va a dar un margen de tiempo para poder analizarlo, para poder probar nuevas versiones de software, para poder bueno, llevar a cabo un poco esos procesos de negocio que tenemos e instalarlos en nuestros dispositivos. El virtual patching está genial porque en un momento dado, en un punto cero, podemos aplicar ese nivel de protección. Sin embargo, no hay que llevarse las manos a la cabeza. Es decir, es una solución, pero no una solución definitiva. ¿Cuál va a ser la solución definitiva? Obviamente, hacer una distribución de esas aplicaciones, de esos parches, de esas actualizaciones de seguridad que el propio fabricante lleva a cabo y que, por lo tanto, corrigen esos puntos clave, esos puntos que pueden ser explotados. Es decir, que está muy bien la aplicación de Virtual Patching porque no interactuamos con ese puesto de trabajo, no le afectamos de ninguna manera, pero eso no es la solución final. La solución final siempre va a pasar por hacer esa actualización y llevar a cabo pues, esa mejora de nuestro software. Pero es que además, como veis, con Topia vamos a tener también ese nivel de protección, no solamente de las cosas conocidas, sino también de las cosas desconocidas, sus 0 days. Es decir, que también nos va a proteger de esas actividades que no están auditadas con esas CVs de Mitre, de esas bases de datos, con sus puntuaciones y demás, sino que su nivel de protección va a ser mayor que aplicar un virtual patching simplemente a lo que ya conocemos. ¿Por qué? Porque ya conocemos, por ejemplo, esta protección y, bueno, pues puede ser interesante, este CVE, por ejemplo, puede ser muy interesante llevar a cabo ese virtual patching a nivel de endpoint, pero también puede ser muy interesante aplicarlo a nivel de red, como por ejemplo podemos hacer con un Generation Firewall o con sus funcionalidades de IPS. Es un poco bueno, pues la diferencia con este tipo de herramientas como Tremicro. En este caso comentáis que Vicarius está orientado a empresas pequeñas. No, ni mucho menos. Puede parecer una herramienta muy sencilla de gestionar, como veis es muy visual, con mucha información muy enriquecida, pero para nada está orientado a esas empresas pequeñas. Lo puede usar una empresa grande, una empresa mediana, una empresa pequeña. Al final, este nivel de información, de análisis, de información enriquecida, que nos va a permitir hacer esos análisis de seguridad, de gestión de vulnerabilidades y, por lo tanto, llevar a cabo acciones, lo podemos expandir a una empresa muy grande o muy pequeña. Solamente habrá que tener en cuenta que quizás en esas empresas más grandes, pues obviamente los números siempre van a ser mucho más apabullantes, digámoslo así. Pero, por supuesto, puede ser desplegado en sistemas, en entornos pequeños o en entornos medianos o grandes. De hecho, no se pone límites. En este momento, Vicarius no lo tiene, no está pensado la parte de Topia para llevarlo a cabo como un MSSP, pero sí que lo tenemos en roadmap. De hecho, próximamente va a salir. Fijaros que es algo muy, muy sencillo. ¿Por qué? Porque igual que tenemos, como veis aquí, nuestra propia instancia, ingecom.vicarius.com, puede ser compañía número 1, compañía número 2, compañía número 3, y luego tener un dashboard de dashboard, valga la redundancia, es decir, que nosotros como MSSP, esa compañía de análisis y gestión de servicios gestionados de seguridad, vamos a poder tener pues, una visión global de todos nuestros posibles clientes o compañías que ayudemos en su postura de seguridad y llevar a cabo pues, un poco toda esa priorización dentro de cada uno de ellos. Bueno, puede ser interesante tener un dashboard en el que tengamos acceso a todos y cada uno de ellos de información aglutinada. Pues sí y no. ¿Por qué? Porque tendremos casuísticas distintas. Entonces, quizás en este sentido, cuando analizamos estas vulnerabilidades, no tiene tanto sentido tener esa información de todas nuestras compañías, sino que tengamos una instancia para cada uno de ellos, para que poder ver esos números, que al final es lo que más nos interese, orientado a cada uno de ellos. Pero bueno, en cualquier caso, ese modo de negocio tipo MSSP está en roadmap y va a salir pues, muy próximamente. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más que se os ocurra, chicos?
Bueno, si no se os ocurre, pues no hay ningún problema. Os animo a que lo probéis en vuestras propias compañías para ver un poco, pues, todo lo que, fijaros aquí un poquito, lo que habíamos hecho antes de ese Notepad, en el que hemos lanzado las actualizaciones y demás. Así que os animo a todos y cada uno de vosotros que probéis el producto. Va a ser algo muy sencillo de testear. Como veis, vamos a dar de alta vuestra propia instancia de vuestras compañías y vais a poder bueno, llevar a cabo pues, una prueba con bastantes endpoints en el que simplemente vamos a poner ese servicio para que analice vuestras aplicaciones y tengáis de una manera clara en qué punto estamos a nivel de seguridad. Vais a poder también llevar a cabo esas acciones que comentábamos que son muy interesantes, como aplicar Virtual Touching, pero luego finalmente hacer la distribución de software, que es un poco lo que buscamos siempre. Y vamos a tener pues todas las funcionalidades que hemos ido comentando. Esos análisis de vulnerabilidades conocidas, pero también, algo muy interesante, de las desconocidas. Y bueno, pues es aplicar esos niveles de protección que deseemos y, por supuesto, probar la distribución de software, como hemos hecho ahora mismo con ese Notepad++. ¿Vale? Entonces, sí, si estáis interesados, os podéis poner en contacto con nosotros, que, bueno, además os ayudaremos también a llevarlo a cabo, a hacer esta prueba de concepto, para que sepamos cómo hacer esa instalación, cómo sacar un poco información enriquecida de todo esto, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a poder llevarlo a cabo. Además, para que no os asustéis, la instalación del servicio es algo que podemos hacer de manera muy, muy, muy localizada. Es decir, vamos a generar pues, un instalable y lo vamos a poner en los equipos que nosotros deseemos. Por ejemplo, en nuestros 4 dispositivos. Para llevar a cabo esta prueba, bueno, pues simplemente de manera muy localizada y no pues extenderlo a toda nuestra infraestructura. ¿Vale? Sí, además esta grabación va a estar disponible para que lo podáis ver y reproducir a posteriori, así que no os preocupéis si habéis entrado un poquito más tarde, que bueno, pues toda la información va a estar disponible. ¿Vale? Bueno, chicos, pues no os robo más tiempo, casi hemos estado una hora. Espero que tengáis un buen lunes y bueno, pues una cuarentena lo más agradable posible. Así que si tenéis cualquier duda, ya sabéis, de vaquero@ingecom.net o cualquier compañero de Ingecom, estaremos gustosos de poder ayudaros. ¿Vale? Muchas gracias y pasar un buen día.